Muy buenas tardes. En esta clase vamos a hablar de una introducción sobre las uniones químicas. Básicamente las uniones químicas se dan por atracciones del tipo electrostática, es decir, entre cargas eléctricas directamente que se dan entre átomos o entre moléculas. Por eso hablamos de uniones interatómicas como la unión metálica, la iónica o la covalente, ya vamos a ir clasificando cada una de ellas, o las uniones intermoleculares como las por puente de hidrógeno o las atracciones del tipo dipolo-dipolo o simplemente las fuerzas de Van der Waals. Bien, para comenzar tenemos que retomar algunos temas como configuración electrónica, ver qué pasa con los electrones del último nivel de un átomo y cuál es su relación de dicha configuración electrónica con la ubicación de los elementos en la tabla periódica y sus características en cuanto a la tendencia que tienen los átomos a atraer o a ceder electrones. Y estoy hablando en este momento de electronegatividad. Vamos entonces a dar algunos conceptos teóricos y antes de comenzar luego con las uniones químicas propiamente dicho. Bien, decíamos que las uniones químicas son uniones del tipo electrostática, ¿sí? Y que estas fuerzas son lo que mantienen unidas a los átomos dentro de una molécula, dentro de un cristal iónico, o las atracciones que se generan entre las moléculas. Decíamos de la importancia de definir la electronegatividad, que es la tendencia que tiene un átomo a atraer un par de electrones que son importantes en las uniones químicas. Para esto vamos a ver nuestra tabla periódica y vamos a ubicar, recordemos que aquí teníamos por encima de esta escalera el hidrógeno, aquí, ¿sí? El hidrógeno, y por encima de la escalera que acabo de marcar, es decir, a la derecha, teníamos los elementos no metálicos, ¿sí? Con excepción a los elementos de grupo 18, que son estos que están aquí. Estos elementos no poseen electronegatividad. Y ahora vamos a analizar por qué. Entonces decíamos elementos del grupo 18, elementos que no tienen electronegatividad, o se considera que su electronegatividad es cero. Bien, aquí abajo, a la izquierda, encontrábamos en toda esta zona los metales, ¿sí? La electronegatividad en general aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Esto tiene que ver con el aumento, entonces, de la electronegatividad. Estamos hablando del aumento de la tendencia que tendría un átomo a atraer un par de electrones cuando se una con otro, ¿sí? Entonces, aquí abajo encontramos al elemento francio, que sería el elemento más electronegativo, ¿sí? Y en este otro extremo, al elemento flúor, al más electronegativo. El francio, el menos electronegativo, un elemento metálico que tiene mucha tendencia más bien a perder electrones, como cualquier otro metal, pero exacerbada esa tendencia en el caso del francio, y en el otro extremo al flúor como elemento no metálico tendiendo a tomar electrones, igual que cualquier otro no metal, ¿sí? Bien, existe una escala según Pauling, ¿sí? Que le asigna valores de electronegatividad para los distintos elementos, ¿sí? Y que, bueno, justamente en esa escala que va entre 0,7, ¿sí? Para el francio y de 4 para el flúor. Entre esos valores toman el resto de los elementos de la tabla periódica
la electronegatividad. Y esto en general, les decía, ese aumento se produce de abajo hacia arriba en un grupo, de abajo hacia arriba aumenta la electronegatividad en un grupo, y de izquierda a derecha en un período. Con excepción al grupo 18, decíamos que no poseen electronegatividad. Bueno, hay una teoría llamada la teoría del octeto, que indica que los átomos tienden a tomar una estructura estable de 8 electrones en su último nivel. Y bueno, justamente los átomos, los elementos de los elementos del grupo 18, con excepción al helio, el resto de los elementos, con excepción al helio, tienen una configuración electrónica donde en el último nivel todos estos átomos tienen 8 electrones, con lo cual aparentemente le dan una estabilidad. Una estabilidad, una inercia, y por eso justamente a estos elementos se los llaman gases inertes. Gases inertes. Y se refiere a la inercia química que tienen. Y esto estaría dada por ese llamado octeto, 8 electrones en el último nivel, que está completo. Bien, decíamos que los metales tienden a perder electrones. ¿Sí? Y esto tiene que ver que tienen baja electronegatividad, mientras los no metales tienden a ganar electrones. Obviamente que cuando digo tendencia, es esa tendencia de ganar o perder, no es muy definitiva, sino que depende de con quién se esté uniendo cada uno de los átomos, ¿no? Cuanto más electronegativo sea un átomo, mayor será la tendencia a atraer electrones. Y por otro lado, cuanto menor sea esa electronegatividad, menor será esa tendencia, ¿no? Se dice también entonces que los metales son electropositivos. En otras palabras, que tienen baja electronegatividad. ¿Sí? Y los no metales, muy electronegativos. Electronegativos. Muy bien. Cuando los átomos ganan o pierden electrones, tienden a formar lo que se denomina iones. Los iones son partículas con carga eléctrica que se forman por la ganancia o pérdida de electrones. Repito, un ion es una partícula con carga eléctrica que se forma por la ganancia o pérdida de electrones. Recuerden que los átomos son eléctricamente neutros. Estos tienen la misma cantidad de electrones y de protones, es decir, la misma cantidad de cargas positivas y negativas, pero justamente por esa tendencia que llamamos electronegatividad a atraer electrones, cuando se combinan, algunos átomos tienden a perder electrones y otros a ganar, y dan lugar a la formación de iones. Ya vamos a completar el tema cuando veamos unión iónica, pero quiero que tengan muy bien claro de qué manera se van a unir los átomos y cómo se van a dar estas fuerzas de atracción, decíamos electrostáticas, para lograr formar una unión química. Bien, analicemos un poquito las configuraciones electrónicas de algunos elementos. Acá escribí, por ejemplo, la configuración electrónica, en los dos primeros ejemplos, la configuración electrónica para el magnesio y el calcio, ¿sí? Bueno, fíjense que en el último nivel de energía, si yo separo la configuración que escribí por niveles, recuerdo, lo vimos en la clase anterior, esto me indica el nivel, ¿no? Entonces, acá tengo la cantidad de electrones en el primer nivel, 2 electrones. En el segundo tendría 2 y 6, 8 electrones. Y en el último, el nivel 3, tengo 2 electrones. ¿Sí? Bien, si observo ahora la configuración electrónica para el calcio y separo por niveles, voy a observar lo siguiente, que en el nivel 1, tengo 2 electrones, en el nivel 2
tengo 8 electrones, en el nivel 3 tengo 8 electrones y en el último nivel, el 4, tengo 2 electrones. Bueno, para estos dos ejemplos planteados, lo que yo observo es que ambos átomos tendrían 2 electrones en el último nivel. Bien, si yo escribiría, por ejemplo, la configuración electrónica del bario, del radio, del berilio, también encontraría que tienen 2 electrones en el último nivel. ¿Y cuál es la relación, no? Bueno, habíamos visto, cuando hablamos de tabla periódica, que ese número de electrones en el último nivel para los elementos representativos coincidía con el número de subgrupo. Recordemos cuáles son los elementos representativos, ¿sí? Grupo 1 y 2, y aquí del 13 al 18, vamos a anotar acá, elementos representativos. Entonces, dijimos que para los elementos representativos el número de electrones en el último nivel de esos átomos coincide con el número de subgrupo. El número de subgrupo aparece debajo, normalmente en la tabla periódica que tienen ustedes, debajo del número del grupo aparece el número de subgrupo, que está expresado con números romanos, ¿sí? Con números romanos y con la letra A para los elementos representativos. Por ejemplo, en este caso sería, para el grupo 2 sería el 2A, ¿sí? Bueno, acá no puedo escribir, lo voy a escribir arriba, este sería el 1A. Con lo cual, todos los elementos del subgrupo 1A terminarían con S1. Recordemos también que para los elementos del grupo 1 y 2, ¿sí? El último electrón, el representativo, el último electrón diferencial, digo bien, termina o se encuentra en un orbital S, ¿sí? Y en el caso de los elementos que van del grupo 13 al 18, terminan en un orbital P. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Entonces, para los elementos representativos decíamos, acá tengo el subgrupo 3A, ¿sí? El 4A, el 5A, el 6A, perdón, vamos a corregir un poquito, tendría que haber hecho un poquito más grande esto, 5A decía, 6A, 7A y el 8A, ¿sí? Justamente 8A que indicaría los 8 electrones o el octeto completo. Entonces, volviendo a los ejemplos que planteé, aquí para el calcio y el bario, perdón, para el magnesio y el calcio, los electrones, ¿sí?, del último nivel eran 2, y esto coincide con que estos elementos terminan o se encuentran ubicados en el subgrupo 2A. ¿Sí? Aquí, subgrupo 2A, ¿sí? Todos estos elementos que se encuentran acá, que son el berilio, el magnesio, el calcio, el bario, el radio, ¿sí? Todos tienen 2 electrones en el último nivel. Coincide con el número de subgrupos. Para los elementos que están acá, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, ¿sí? Todo el último nivel para esos átomos tendrán un electrón. Y fíjense que van a coincidir entonces con el número de subgrupos. Vamos a ver qué pasa con estos que están aquí, ¿sí? Acá puse algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo el boro, analizados el boro y el galio. Escribí sus configuraciones electrónicas. En el último nivel, ¿sí? Para el boro veo que tiene 2 y 1, 3 electrones en el último nivel. Esto me va a estar indicando que van a pertenecer, ya vamos a ver, al subgrupo
3A, ¿sí? O grupo 13. Fíjense, el galio en el último nivel, que es el 4, atención aquí que cambia un poco la configuración electrónica, estos serían los niveles 3, ¿sí? Pero el nivel 4 es este que está aquí y este, 4S2, 4P1, ¿sí? 3 electrones en el último nivel. Esto me indicaría que pertenecerían al subgrupo 3A o grupo, decíamos, 13. Vamos a una tabla periódica que tengo aquí abajo, ¿sí? Y tenemos aquí ubicados, fíjense, en los ejemplos planteados, ¿sí? El boro, y este es el subgrupo, el grupo 13 o subgrupo 3A, y aquí abajo tengo el galio. Es decir, todos los elementos que tengan 3 electrones en el último nivel se van a encontrar en este grupo 13 o subgrupo 3A, ¿sí? Así sucesivamente, decíamos, ¿no? Lo que se encuentren aquí, en esta zona, tendrán 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver otros ejemplos, analicemos configuraciones electrónicas. Por ejemplo, aquí tomé dos elementos para comparar, que son el flúor y el cloro. En el último nivel el flúor tiene 2 y 5, 7 electrones. Esto me estaría indicando que pertenecerían al subgrupo 7A o grupo, ¿sí? 17. En el caso del cloro, si separo también, aquí tengo en el último nivel de energía 3S2 y 3P5, 7 electrones. Esto me indicaría que pertenecen estos dos elementos al subgrupo 7A o grupo 17. Veamos si es así. Aquí en mi tabla periódica vamos a ubicar estos elementos y efectivamente aquí tengo el flúor, ¿sí? Y aquí tengo el cloro. Ambos elementos, vimos recién cómo con sus configuraciones electrónicas terminan en 7 electrones y se ubican en su grupo 7A. Esto se va a repetir para cada uno de los elementos representativos, para los elementos representativos. Entonces, resumiendo, para los elementos representativos, el número de electrones en el último nivel coincide con el número de subgrupo. Ese número de subgrupo lo voy a encontrar debajo del número de grupo en la tabla periódica con números romanos y una letra A. Así, subgrupo 4A, todos esos elementos van a tener 4 electrones en su último nivel. Bien, vamos a analizar estos dos últimos ejemplos. Fíjense, en el caso del helio, su configuración electrónica tiene 2 electrones y esto va a ser una excepción a la regla que estábamos planteando porque el helio se encuentra en el grupo 18. Sin embargo, fíjense que posee 8A y posee nada más que 2 electrones en el último nivel. Esto es la única excepción, ¿sí? Es un gas inerte, pero no tiene 8 electrones en el último nivel. Vamos a ver en el caso del neón, ¿sí? Si separo por nivel, en el último nivel el neón tiene 8 electrones. Esto me indicaría o me llevaría a pensar que pertenece al subgrupo 8A. Vamos a borrar acá. 8A. Claro, vamos a volver a borrar todo para que quede claro. 1, 2, 3, ahí está. 8A o grupo, decíamos, 18. ¿Sí? En el caso del helio también pertenece a este grupo 18, pero es una excepción a la regla. No posee 8 electrones en su último nivel. Vamos a confirmar esto con nuestra tabla periódica. Vamos a ubicar estos elementos y encontramos acá el helio, ¿sí? En el grupo 8A y el neón
también. Bien, si escribiríamos la configuración electrónica para el argón, llegaríamos justamente a observar que posee 8 electrones en el último nivel, igual que el criptón, el xenón, el radón y etc. Muy bien. Bien, acá les dejo escritos los conceptos que estuvimos trabajando: ion, catión, anión, ¿sí? Todo lo que acabamos de hablar. Bien, sí nos faltaría hablar de la notación de Lewis, ¿sí? Notación de Lewis. La notación de Lewis consiste en representar alrededor del símbolo, por medio de puntos o cruces, la cantidad de electrones del último nivel que posee un elemento representativo. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Digo, con negro acá abajo, notación de Lewis. Repito, consiste en representar alrededor del símbolo de un elemento, por medio de puntos o cruces, los electrones del último nivel de un átomo. Esto es fundamental para poder luego encargar las uniones químicas. Entonces, por ejemplo, vamos al elemento sodio, ¿sí? El sodio. Fíjense que el sodio, está aquí, se encuentra en el grupo 1A. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, quiere decir que el sodio tiene un electrón en el último nivel. Entonces, en la notación de Lewis para el sodio, por ejemplo, escribo su símbolo y un punto. ¿Sí? Ese punto o esto expresa lo que llamo la notación de Lewis para el sodio. Ese punto me está diciendo que el sodio en el último nivel tiene un electrón. Así, por ejemplo, si ubico al estroncio aquí, ¿sí? Está en el subgrupo 2A. 2A. Querrá decir entonces que el estroncio posee 2 electrones en el último nivel, con lo cual, si yo quiero escribir su notación de Lewis, voy a escribir su símbolo estroncio y, por ejemplo, puedo representar 2 puntos, o puedo representar también en su notación de Lewis 2 cruces. Puedo utilizar puntos, puedo utilizar cruces, puedo utilizar pequeños círculos, podría utilizar pequeños triangulitos, ¿sí? Todo vale para poder representar la cantidad de electrones que tiene un átomo alrededor en el último nivel. Y bueno, a esto le denominamos notación de Lewis. Vamos a otro elemento como el boro, ¿sí? Vamos a ubicarlo en la tabla periódica, ¿sí? Está aquí, está en el subgrupo 3A. Quiere decir que el boro tiene 3 electrones en el último nivel, con lo cual yo podría representar, ¿sí?, como notación de Lewis para el boro 3 puntos, ¿sí? Bien, nunca voy a poner electrones más de un par, máximo un par, y trato de colocarlo arriba, abajo y a los costados los electrones. Fíjense que para los elementos representativos no voy a tener en el último nivel más de 8 electrones, dijimos, ¿no? Vamos a otro ejemplo, en el nitrógeno, ¿sí? Observamos acá, en el nitrógeno se encuentra en el subgrupo, aquí está el nitrógeno, subgrupo 5A, ¿sí? Quiere decir que un átomo de nitrógeno tiene 5 electrones. Entonces yo podría representar en su notación de Lewis para el nitrógeno de a pares y separados, por ejemplo, de esta manera. Podría representar esto como notación de Lewis para el nitrógeno. Vuelvo a repetir, puedo colocar electrones arriba, abajo y a los costados. En el caso del cloro, ¿sí?, el cloro se encuentra en el subgrupo 7A, tiene 7 electrones. Entonces, por ejemplo, podría ubicar de esta manera 7 electrones, ¿sí? El cloro, vuelvo a repetir, acá lo escribo para mirar esta tabla: 7 electrones, subgrupo 7A, y represento 7 circulitos. A esto llamo notación de Lewis para el átomo de cloro. Hagamos un ejemplo más. El oxígeno, ¿sí?, se encuentra en el subgrupo 6A, con lo cual esto me indica que tendría 6 electrones, ¿sí?
6 electrones en el último nivel. Entonces podría representar esos 6 electrones de esta manera, por ejemplo. Muy bien, esto es todo con respecto a una introducción para las uniones químicas.